tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré.
Muy buenos días, amada iglesia, amor y vida a las naciones. Estamos aquí en esta mañana dando comienzo a nuestra reunión dominical. Permítame en este día darles una información muy pertinente antes de compartir la palabra. Yo sé que hemos estado orando, ustedes han estado orando como iglesia, pidiendo dirección del Señor para la apertura de nuestros cultos presenciales. Quiero informarles en esta mañana que ya tenemos de parte del Señor dirección clara de iniciar estas reuniones también presenciales como iglesia. Así que los que están tomando apunte y tienen una agendita, anoten la fecha. El 21 de marzo estaremos dando comienzo a nuestras reuniones presenciales. Digo reuniones presenciales porque gracias a su entusiasmo, su amor por la casa del Señor, su compromiso con la iglesia, hemos estado gratamente sorprendidos y agradecidos con el Señor por tener una iglesia que sigue fiel a la iglesia, que sigue fiel, que sigue comprometida y que ama el reunirse como iglesia. En las encuestas que hemos hecho, el grupo es sorprendente, mucha gente se ha estado anotando que quiere venir a la reunión, como también entendemos los que por limitaciones, problemas de precaución y de prudencia prefieren mejor estar en casa. Y esto es válido, tanto los que vienen como los que van a quedar en casa es muy válido. Por eso en lo que hemos estado trabajando tuvimos en cuenta los dos factores. Nuestras reuniones presenciales a partir del 21 de marzo van a ser transmitidas también por el canal de Facebook. No va a ser por YouTube, sino por Facebook, para que tengan en cuenta ese detalle. Las reuniones, vamos a tener una reunión a las 9 de la mañana y vamos a tener otra reunión a las 11 de la mañana. Es importante, le hemos dado 15 días de tiempo para que usted ore al Señor y escoja, consulte con su familia, miren sus situaciones, sus compromisos y para cuál de esos cultos presenciales usted puede comprometerse. Porque le estamos pidiendo que usted escoja un culto donde usted va a seguir asistiendo. Si escogió la 9, va a seguir asistiendo a la 9. Si escogió las 11, va a seguir asistiendo a las 11. Para las personas que no pueden estar presencialmente, pero que siguen conectadas con nosotros, queremos decirles que el culto de las 11 es el que vamos a transmitir por Facebook. Quisimos escoger el de las 11 porque pues ya traemos por YouTube hace un año reuniéndonos en este horario de las 11. Creemos que ya estamos como educados en ese horario y queremos continuar entonces con ese horario para las personas que por alguna razón de fuerza mayor no puedan venir al culto presencial y por supuesto amigos que siempre se conectan e iglesias amigas en nuestro programa. Así que quería darles esta información. Estamos muy expectantes y quisimos hacer de esa reunión del domingo una reunión de fiesta, un ambiente de fiesta, porque es la primera reunión que vamos a tener el 21 después de este tiempo de pandemia. Por eso lo quisimos relacionar y unirnos lo que llamamos bíblicamente la fiesta de las primicias. Ese domingo vamos a celebrar la fiesta de la primicia, que quiere decir lo primero, porque va a ser lo primero para en muchos factores. Va a ser la primera reunión para las personas que se han unido a nosotros en esta pandemia a través de nuestro canal virtual. Va a ser su primera reunión. Va a ser la primera oportunidad de muchos de traer su ofrenda, de traer sus diezmos. Va a ser lo primero, etcétera. Va a ser la primera vez que van a venir como familia. En fin, muchos factores nos unen a esto y esto pues es una bendición. Ahora la Biblia está muy cargada de promesas y de palabras sobre este aspecto de las primicias y de darle el primer lugar a Dios. Así que al hablarles en esta mañana, he querido en esta mañana ocupar este espacio de la palabra para darles una enseñanza sobre las primicias, pero quiero que usted allí en su mente no solamente se enfoque a pensar
de dinero, porque hay muchas formas, como vamos a ver en esta mañana, cómo podemos traerle y darle primicias a Dios. Por eso quiero en esta mañana darles un panorama lo más amplio que sea posible para que usted entienda el valor de esto. Así que la Biblia está llena de palabras, está llena de palabras sobre las primicias. La enseñanza de las primicias para muchas personas que han tenido mucha confusión muchas veces y cuestionamiento, podríamos decir más bien, pensando que las primicias es un asunto del Antiguo Testamento, pero que no tiene que ver nada con la iglesia. Pues yo quiero decirles que me llamó la atención que al hablar la enseñanza de las primicias no solamente está enfocada en el Antiguo Testamento, en la experiencia del pueblo de Israel, sino que la encuentra usted también en los profetas, la encuentra inclusive en las mismas enseñanzas de Jesús, en la misma enseñanza de los apóstoles de la iglesia del primer siglo, después del Pentecostés. Así que en esta mañana yo les invito que estén muy cuidadosos de prestar atención a lo que quiero compartirles sobre este tema, que yo estoy seguro que va a bendecir sus vidas como ha traído bendición a mi vida. Así que voy a estar tratando de ilustrarles sobre este tema, compartiéndoles algunos pasajes que son muy puntuales. Uno de esos lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 23, para los que toman apunte. Éxodo, capítulo 23, versículo 19, dice: las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová. La palabra primicia define el fruto primero de cualquier cosa. Son los primeros frutos de la cosecha ofrecida a Dios en acción de gracia por su bondad. Entonces, la primicia literalmente significa noticia, hecho que se da a conocer por primera vez y puede entenderse como una promesa por venir. Este tema de primicias es un concepto, más bien un concepto muy común en la vida de los periodistas. Usted siempre escucha en los noticieros: primicia, hay primicia, una noticia de algo que está comenzando a suceder, que no se conocía o va a suceder. Tenemos la primicia de ese evento, de ese acontecimiento. O sea, quiere decir la primera información que van a dar de ese acontecimiento. Entonces, eso es una primicia. Ellos hablan de la primicia de lo primero que van a dar. Y qué interesante que en la mente y en la enseñanza de Jesús, él esto lo tenía muy claro. Y un mensaje muy amplio y muy rico de enseñanzas para la iglesia de hoy fue la enseñanza que el Señor nos dejó en la Escritura. Una enseñanza de lo que llamamos como el Sermón del Monte. Y allí en esa enseñanza el Señor Jesucristo enfatizó el valor de darle a Dios lo primero. Y yo quisiera que esto, para que nos quede en esta mañana bien grabadito, vamos a disfrutarlo escuchándolo a través de una canción que precisamente nos habla de esta enseñanza que el Señor nos diera en su tiempo acá en la tierra. Miremos, escuchemos con atención y tómenlo como una adoración para el Señor también, como un desafío. Este principio lo enseñó Jesús en el libro de San Mateo, capítulo 6, capítulo 5, 5:33.
Y deberíamos preguntarnos en esta mañana, ¿es el Señor el primero en nuestras vidas, en nuestros intereses, en nuestras prioridades? ¿Es el primero en nuestras relaciones? El Señor estaba hablando en el Sermón del Monte sobre el afán y la ansiedad. Lo podríamos resumir en esta mañana como las cosas básicas de la canasta familiar, lo que preocupa, lo que llena de ansiedad al ser humano, a la familia, el alimento, la bebida, el vestuario, la vivienda, la educación, etc. Todas estas cosas que producen tanta ansiedad en el ser humano. Y el Señor Jesucristo me llama la atención que concluye esta enseñanza dándoles este desafío. Mire, en lugar de estarse llenando de ansiedad, enfocándose en estas cosas, yo les tengo otra propuesta. Y es: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que le llenan de ansiedad, que les producen gastritis, que les quitan el sueño, etcétera, etcétera, que les llenan de estrés, todas estas cosas, está diciendo el Señor en otras palabras, van a venir. Pero tienen que alinear su vida con los principios del Señor. Y Él dice: si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas van a venir por añadidura. Entonces, cuando estamos trayendo la primicia, al Señor le estamos dando la primicia, le estamos diciendo: Señor, tú eres primero en esta situación que estoy viviendo, en esta dificultad. Tú eres el primero en todo esto. Y yo no me voy a dejar distraer. ¿Cuántas personas se alejan de Dios? Se alejan de la iglesia por una circunstancia, una situación que no pudieron resolver. Les aseguro que si hubieran colocado a Dios primero como primicia, yo les aseguro que habían tenido respuestas del Señor. Entonces, hay otras escrituras como Éxodo capítulo 23, versículo 19. El Señor dice: las primicias de los primeros frutos de la tierra traerán a la casa de Jehová. Entonces, cuando algo es llamado primicia, primera cosa o cosa santa o dedicada, Dios lo pide para sí. Y lo que debemos entonces entender es que todo viene de Dios. No se crea que usted está prosperando, que usted está saliendo adelante en las cosas por sus habilidades y sus capacidades. Créanme que todo lo que usted tiene ha venido de Dios. Ha venido de Dios. Y eso es lo que está diciendo la Escritura acá. Por eso el salmista tenía tan claro esto, de que para Dios era lo primero. Y en el Salmo 5, capítulo 3, él dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cómo empiezas tú el día? Entregándole la primicia de tu tiempo a Dios, buscando al Señor en primer lugar. ¿O estás tan preocupado de estas cosas que el Señor nos describe en este pasaje de Mateo 6, que no tienes tiempo para el Señor? Entonces, el no tener en orden esto es lo que nos trae tremendas dificultades.
Pero hay oportunidades en las que dolorosamente no le damos a Dios lo primero. Una de las grandes dificultades que tenemos en nuestra relación con Dios es que Dios no es lo primero. Es que a Dios no le damos el primer lugar. Es que a Dios le damos muchas veces lo que nos sobra. Si me queda un poquito de tiempo, Señor, lo voy a dedicar para adorarte, para servirte. Si me queda un poco de este fruto, te lo voy a dar para ti, para tu reino, etc. Siempre estamos como en una función de darle al Señor no lo mejor ni lo primero. Y primicia quiere decir lo primero, los primeros frutos, pero también quiere decir lo mejor. Lo mejor. Y es por eso que la Biblia nos registra un caso en las Escrituras, el caso de los primeros hijos de Adán, Caín y Abel. Y dice la Escritura que cuando llegó el momento de llevarle una ofrenda a Dios, Abel le llevó lo mejor de su fruto, lo mejor. Entendía ese concepto. Entonces, ¿cómo nos ayudan las primicias? El dar primero a Dios. ¿Cómo nos ayuda el tener en primer lugar a Dios en nuestras vidas? El tener en primer lugar a Dios en nuestras vidas, en primer lugar nos ayuda a dominar nuestra ambición. Nos ayuda a dominar nuestra ambición. Nos ayuda, y esto sí que es importante, a desarrollar un corazón dador. Mire, la abundancia siempre estará relacionada con la generosidad. Siempre va a estar. Y lo encontramos en las enseñanzas de Jesús. En las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. La abundancia en nuestras vidas está relacionada con mi vida generosa que yo tenga. Y las primicias nos ayudan a esto. A liberar un corazón duro, indiferente, y a convertirse en un corazón generoso y dador. Pero también las primicias, el dar primero a Dios, nos enseña a administrar debidamente los recursos de Dios. Sabemos que primero es Dios, mientras nos abre las puertas para recibir la bendición. Ahora, ¿cuál es el propósito de las primicias? Dirán, entonces, ¿qué pasa con dar primicias? ¿Qué pasa si yo doy primicias? Mira el propósito de las primicias. Y esto sí que me llama mucho la atención para las familias que todos los domingos nos acompañan en la iglesia. Vayamos a Ezequiel capítulo 45, versículo 30. Ezequiel 44, 30, perdón. Ezequiel capítulo 44, versículo 30. Que la bendición de Dios repose sobre nuestros hogares y nuestras vidas. De los sacerdotes serán las primicias fruto de todo, y todo lo que se presente en todas las ofrendas. De igual manera, se darán a los sacerdotes las primicias de todas sus harinas. Así la bendición se posará en sus casas. La bendición reposará en su casa. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir este pasaje? Cuando dedicamos a Dios nuestras primicias, le estamos reconociendo como la fuente de nuestra provisión. Y lo que hagamos con las primicias establece la promesa que vendrá para el resto de lo que vamos a emprender. Por eso, Dios fue tan claro. Si ustedes quieren tener una casa bendecida, quieren tener una familia bendecida, tráiganle lo primero al Señor. Denle las primicias para que la bendición de Dios repose en su casa. Repose en su casa. ¡Qué tremendo!
La casa será bendecida. Y hay un pasaje de las Escrituras muy interesante que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces las primicias nos garantizan la bendición de Dios en nuestra casa. Oh, que el Señor traiga en este día revelación de estas verdades y que cada día nosotros, como iglesia, como hijo de Dios, como familia, como padre, como esposo, como hijo, entendamos, como empleado, como empleador, entendamos. Que si queremos disfrutar de la bendición de Dios en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en nuestras casas, tenemos que tener a Dios en el primer lugar. Si tú eres una de esas personas que has estado engañada, permite que en esta mañana el Señor traiga una liberación de ese acto de engaño en el cual tú has estado metido. Y deja que tu corazón se quebrante. Porque esa dureza de corazón que te ha llevado a ser una persona endurecida, no dadivosa, no dadora, a ti no te mueve ninguna dificultad que el ser humano esté pasando. Las primicias, el darle lo primero al Señor, liberamos la generosidad y podemos bendecir cuando tenemos y aún cuando no tenemos una disposición de bendecir. Por eso, para el pueblo de Israel, cuando entendieron este principio de las primicias, fue tan importante para el pueblo de Israel que usted encuentra las primicias ubicadas en la historia de Israel como una de las 7 fiestas que sagradamente Israel celebraba en el año para Dios. Y una de esas fiestas era la fiesta de las primicias. Y esto no era simplemente de un domingo de recordar. Esta era una fiesta donde durante toda la semana el pueblo se movilizaba hacia el templo a llevar sus primicias, a llevar sus primeros frutos, a llevar lo primero de todo lo que Dios había traído como bendición a sus manos. Y esto hacía una nación tan poderosa que hasta hoy no hay una nación más poderosa económicamente hablando que el pueblo de Israel. Difícilmente usted va a encontrar, un judío quebrado o pobre. Vive en la abundancia y vive en la abundancia porque ellos no cuestionan los principios de Dios. Ellos viven los principios de Dios. Y hoy encontramos tanta gente engañada con estos principios, porque no lo hemos querido entender y aunque lo entendemos, no los obedecemos. Permítame abrirles el corazón y compartir algo tan cercano, que inclusive yo lo hago porque un día le dije, tú me permitirías compartir esta experiencia si puede bendecir a otro. Y les estoy hablando de mi padre. Ya ustedes saben que mi padre fue un campesino, una persona enamorada del campo, donde el Señor le cumplió su deseo. Él temía alejarse mucho tiempo del campo porque él dice, un día yo muero, yo quisiera morir en el campo. Y Dios le concedió a mi papá la bendición, el privilegio de ese deseo de morir en el campo. Murió en su finca. Pero no fueron tiempos muy fáciles que mi padre pasó, muy trabajador y por supuesto tuvo muchos recursos, pero de esta manera trabajaba. A mi papá usted no lo encontraba en la casa a las 6 de la mañana, ya mi papá estaba en el campo trabajando. Y usted no encontraba a mi padre en la casa a las 4 de la tarde o 5 de la tarde. Mi padre llegaba a la casa después de las 6 de la tarde. Usted encontraba a mi papá en casa, porque todo el día estaba laborando en el campo, trabajando, muy trabajador. Pero un día yo llegué de visita a mi padre y yo miraba la situación tan difícil de mi padre, tan difícil.
unas lindas cosechas y no le alcanzaba para nada. No se veía los resultados. Inclusive de niñez, yo viví muchas dificultades con mi padre. Yo le compartí a mi esposa en estos días que yo tuve que sanar en estos días, inclusive de una experiencia, de esto, porque mi padre durante el año todo lo sacaba fiado. Y entramos en una cultura de la deuda. Y en estos días el Señor me liberó de esto y llevo más de un año luchando. Ustedes saben, el año pasado yo les di el testimonio en una de mis reuniones de Viernes de Clamor de cómo el Señor me estaba liberando de esto y en qué disciplina estaba y en qué disciplina estoy. Pero yo un día le dije a mi papá, padre, ya él había conocido al Señor, y yo le dije, papá, permíteme hacerte una pregunta. ¿Cómo estás tú con las primicias en la finca? ¿Cómo estás tú con los diezmos de tu cosecha? Y mi padre me dice, muy bien, mi hijo, muy bien. Sí, pero ¿qué es bien, papá? Dijo, mire, mi papá, en cuanto a leer, solamente de escritura aprendió a echar su firma para firmar los cheques. Pero mi papá aprendió números. Y era una cosa difícilmente cualquier persona le podía ganar a él para hacer sumas mentales. Él no sumaba, pero todo lo sumaba en la mente, cosa impresionante. Y me dice, hijo, mire, yo lo tengo muy clarito, todas las primicias, yo sé esto, hijo, las primicias, los diezmos, de toda mi cosecha, mire, hijo, aquí la tengo. Lo tengo aquí, grabadito. Yo sé cuánto le tengo que dar de primicia y cuánto le tengo que dar de diezmo de cada cosecha que yo hago. Y yo tuve que decirle, Padre, me perdonas, pero estás en desobediencia, porque no lo tienes que tener en la mente. La Biblia te dice que tienes que llevarlo al alfolí, que tienes que llevarlo a la casa de Dios para que el liderazgo haga el reino de Dios con eso y bendiga el reino de Dios y traiga bendición a la tierra a través de la palabra. Bueno, hijo. Pero dolorosamente mi padre no aprendió la lección. Y mi padre, para yo cerrarles esto doloroso, terminó endeudado. Cuando mi padre murió y reunimos a mis hermanos, ¿qué íbamos a hacer con la herencia? Mis hermanos dijeron, hermano, tú eres el que estás más lejos, pero no podemos confiar en alguien diferente a ti, queremos confiar en ti, de que tú nos vas a ayudar a organizar lo que mi papá nos ha dejado. Y bueno, yo acepté el ayudarlos en administrar los recursos de mi padre. Así que lo primero que yo quise hacer fue mirar cómo estaba la finca. Y me fui, saqué certificado de tradición y yo vi que en el certificado de tradición había un compromiso de una deuda. Dijo, wow, mi papá dejó esta finca con problemas. Me fui al banco y me dice, ¿usted es hijo de él? Sí, mi padre ha muerto. Pero yo con mis hermanos estamos al frente, queremos ser responsables. Cuénteme en qué condición está la finca. Pues dicen, yo no sé esto, pero mire, si ustedes se demoran 3 meses más, escasos 3 meses más, dolorosamente habíamos tenido que ir a sacar a su papá de la finca porque la finca está para rematarla por una deuda de muchos años que el señor Simón dejó de la finca. Cierro diciéndoles, es mejor obedecerle a Dios que desobedecerle. Mi padre no honró a Dios con los frutos.
¿Qué dificultades? Por la misericordia de Dios, Dios me ayudó para pagar esa deuda y liberar la finca. Pero esta es una cosa muy dolorosa entonces, muy dolorosa. Así que el honrar a Dios es algo muy importante. Con los diezmos nos abre las puertas de la provisión. De acuerdo a Malaquías 7, Malaquías 3, 7 al 10. El dar los votos, impresionante, me llamó la atención esto, y es que los votos afectan o bendicen mis generaciones. Y usted dirá, ¿de dónde ha sacado esto? Pues vaya rápidamente a Números 15:21. Números 15:21 te dice, por eso el pueblo de Israel lo tenía tan claro, que cuando un niño le iban a presentar un niño, siempre se presentaban con una ofrenda para Dios. Con una ofrenda para Dios. Las ofrendas, en acuerdo a la enseñanza de Jesús, liberan la bendición financiera, nos lleva a la abundancia. Pero una cosa interesante que me llamó la atención de las primicias es que las primicias blindan. En otras palabras, las primicias protegen. Por eso cuando usted lo primero que está haciendo en el año es llevar el primer fruto a la casa del Señor, es llevar su primera ofrenda de su trabajo del año, en fin, etc. Cuando usted va a llevar la primicia, quiere decir que todo lo que usted hace queda blindado, queda bajo protección, en otras palabras, queda bajo bendición del Señor y no bajo maldición. Dirá usted, el pastor está diciendo unas cosas que yo no sé de dónde la está sacando. Para los que toman apuntes, vaya a Romanos capítulo 11, versículo 16 y mire lo que dice esta escritura. Mire, si las primicias lo dice tan clarito este pasaje, si le estoy leyendo tal como lo dice la escritura, si las primicias son santas, oiga pues, son santas cuando yo las llevo a la casa de Dios para santificarlas, pero no son santas cuando yo las retengo. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Qué poderosa palabra esta. Entonces me gustaría en esta mañana rápidamente concluir esta reflexión sobre las primicias, llevándoles a ustedes a un pasaje que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 26. El libro de Deuteronomio, capítulo 26, yo quiero leer este pasaje porque de aquí quiero sacar algunas verdades que yo quiero dejar con mucha claridad en usted en esta mañana, porque la verdad, Dios nos ayude para entender su palabra y ser bendecidos a través de su palabra. Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 al 3. Y vamos a ver que rápidamente vamos a ver en esta mañana 3 tipos de primicias que podemos llevarle al Señor. Miremos este pasaje. Deuteronomio 26. Dice así esta escritura. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia y tomes posesión de ella y te establezcas allí, tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar y le dirás al sacerdote que esté ofreciendo: hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él nos dio, tal como se lo juró a nuestros antepasados. El sacerdote tomará
de tus manos la canasta y la pondrás frente al altar del Señor tu Dios. Entonces tú declararás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Aquí está hablando de Abraham. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados. Nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestro ruego y vio la miseria, el trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror, por supuesto, en el pueblo enemigo. Y mire lo que dice el versículo 9 y el versículo 10. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abunda la leche y la miel. Y como resultado de esto, mire la decisión que toma el pueblo. Por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado. Acto seguido pondrás la canasta delante del Señor tu Dios y te postrarás ante Él. Por eso este es un acto de adoración al Señor. Y yo estoy expectante de este 21 de marzo, porque algo poderoso va a comenzar el Señor a hacer en tu vida, en tu familia y en la iglesia en general. Entonces, en este pasaje, yo quiero rápidamente hablarle de tres aspectos sumamente importantes, y es que este pasaje nos da a entender que hay una primicia que se da al Señor en gratitud por el lugar que hemos adquirido. Cuando adquirimos algo, cuando el pueblo de Israel tomaba posesión de la tierra, ofrecían una primicia por ese lugar. Y eso puede ser aplicado hoy también en nuestras vidas. ¿Has dado tu primicia de esa casa que el Señor te dio? ¿Has dado tu primicia cuando te entregaron tu cartón de tu posgrado o de tu universidad, etcétera? ¿Has tomado posesión de una profesión, etcétera? Tantas cosas, tantos lugares. Cuando llegas a un lugar, lo primero que haces es dar una primicia por ese lugar, porque ese lugar va a ser un lugar de bendición, porque ese va a ser un lugar donde tú vas a prosperar, donde vas a fluir, como dice aquí esta palabra, en leche y miel. Allí está la bendición de Dios sobre ese lugar. Cuando abres un negocio, ese lugar lo primero que haces es, en realidad, tienes claridad de darle una primicia al Señor. Cuando recibes tu primer sueldo, tomas posesión de eso, también le das una primicia al Señor. En fin, entonces se daba primicia del primer lugar. Levítico capítulo 23, versículo 10 también te ayuda a esto, lo puedes buscar. Entonces, cuando se entra en posesión de una nueva tierra o lugar, lo primero que se hacía era dar una primicia de gratitud o acción de gracias por ese lugar que se había poseído o se había adquirido. Las primicias también tienen que ver con nuestro tiempo. Dios espera que en el manejo del tiempo le seamos fiel con las primicias de nuestro tiempo. Por eso el salmista decía: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. El salmista tenía claro que los primeros tiempo, las primeras horas de la mañana del día era para entregárselas al Señor en adoración.
primicia de nuestro fruto, de nuestro trabajo, de nuestro dinero. Las primicias tenían ciertas características. Se le daba a Dios primero, se le daba a Dios lo mejor, se le daba cada día que había algo nuevo de parte de Dios para nuestra vida y se le daba con un corazón voluntario. Estas características importantes. Concluimos entonces en esta mañana sacando 4 verdades de este pasaje que acabamos de leer. Ya dijimos, el primero es que el pueblo de Israel daba primicia cuando tomaba posesión de un lugar. Llevaba su primicia al Señor de gratitud por ese lugar que había adquirido. También el versículo 6 y 9 y aún el versículo 10 nos habla de un Dios. Primero encontramos el versículo 5 que nos habla de un Dios que nos hace prosperar cuando le soy fiel. Y ese Dios que prosperaba, que le hacía prosperar, ellos entendían que la prosperidad, la bonanza, la bendición que estaba llegando a ellos era porque venía de Dios. Y como venía de Dios, entonces en gratitud le daban una primicia al Señor. Cada vez que tenían un éxito, que tenían una bendición, que prosperaban en algo, que tenían una batalla ganada, etc., que había una prosperidad, llevaban una primicia, una ofrenda de gratitud al Señor por eso. Pero también el pueblo de Israel me llama la atención que dio primicia también por su liberación. Por el Señor liberarlos del yugo, por liberarlos de la ruina, por liberarlos de la pobreza. Y yo creo que en este tiempo el Señor lo va a hacer. Yo te animo porque yo sé que el domingo va a haber liberación de muchas de estas cosas en la iglesia y vamos a estar orando por esto. ¿Usted está cansado ya de tanta ruina, de tanta miseria en su vida? Pues dése la oportunidad que Dios le está dando ahora por su palabra de decir: Señor, yo voy a dar una primicia por mi liberación, por mi liberación, por mi liberación. Entonces, de un Dios que te está recordando que el Dios que te liberó es el Dios que te sigue liberando, que te sigue liberando. Y ellos en gratitud, se gozaban, hacían fiesta por llevarle una primicia al Señor. Por eso, cuando yo tengo la oportunidad de dar mi ofrenda, de dar mi diezmo, por eso la enseñanza de los apóstoles era: oiga, háganlo pero con alegría, porque es que Dios se goza también. Dice: Él ama el dador alegre. Yo sí te digo, mi querido hermano, no podemos engañarnos. Si usted no tiene libertad, si usted no tiene el gozo del Señor, cuando usted le da al Señor, vaya primero y pídele al Señor: Señor, libérame el gozo. Señor, dame claridad, tráeme la revelación correcta. Y no lo haga porque usted no va a ser bendecido por el Señor, porque Dios ama el dador alegre. No lo haga porque otros lo hacen. No lo haga porque le están diciendo que lo haga. Hágalo porque usted tiene claridad de que es una manera de expresar su gratitud, su amor al Señor por todo lo que el Señor ha sido para usted. Pero por último, hablan de un Dios que merece honra, que merece ser honrado, que merece que se le agradezca. Un pueblo que trae agradecimiento a su vida. Y eso es lo que nos dice Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Honra a Jehová con tu fruto. Honra a Jehová y especifica, y con todos tus bienes, no solamente los frutos, sino con todos tus bienes. Honra a Jehová con tus primicias. Y esa era una enseñanza del Señor para el pueblo. Así que, mi querida iglesia, podríamos hablar mucho más de esto. Simplemente quería despertarte la inquietud. Quería despertarte
a ti el deseo de conocer más de esto, de alinearte con la Escritura y de darte una oportunidad de creerle a Dios y no a los falsos profetas, de creerle a Dios y no a los falsos maestros que tratan de sacar cosas, de completar, de decir, caramba, esto sí, esto no. Yo tengo mucha reserva con muchos maestros que toman una parte de la Escritura y la creen y la otra la refutan y la rechazan. Porque la Escritura dice que toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil. Y es la palabra de Dios para todos los tiempos, para todas las épocas. Así que libérate hoy de esa mentira, de ese engaño, de esa falsa enseñanza que tal vez tú has recibido de algún consejero, de algún maestro, que simplemente porque tiene un corazón duro, endurecido. Mire, las personas que no diezman son personas que no son bondadosas. Los cristianos que cuestionan lo que se da para el Señor son personas que están llenos de un corazón no generoso, no son generosos, no son dadores, y por eso han convertido el dinero en su Dios Mamón, que los ata, que los oprime y que les dice qué hacer. Pero yo te animo en esta mañana a que tú te liberes y que tú le digas, Señor, te he desobedecido por tanto tiempo. Me voy a dar la oportunidad de alinear mi vida con los principios que tú me das en tu palabra. Y este es uno de los principios. Así que yo te animo, que le pidas al Señor, Señor, dame el gozo, Señor, dame la libertad, de que el 21 que vamos a tener el primer culto, la primera primicia que le vamos a ofrecer a Dios, el primer culto después de la pandemia que le vamos a dar como primicia a Dios. Venga con un corazón dispuesto a adorar al Señor, o espere allí en su casa la transmisión con un corazón dispuesto a adorarle al Señor y a dejar que el Señor dirija cada aspecto de su vida. Por favor, si usted ha caído en la misma trampa en la que cayó mi padre, guardó en su archivo todo registro, registró muy bien allí todo lo que tenía que llevar a la casa del Señor, y dolorosamente nunca lo llevó, y terminaron sus años por la misericordia de Dios, pudo morir en su casa, pero una finca que ni él sabía que estaba a meses de ser rematada. Que el Señor nos ayude. Yo te invito allí donde estás, que inclina tu rostro y me acompañes en esta oración. Yo quiero hacer una oración de gratitud al Señor por habernos guardado durante todo este tiempo de pandemia, por habernos dado esta oportunidad de comunicarnos a través de este canal. Lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, pero vamos a darle gracias por su protección. Vamos a darle gracias a Dios por esa gran celebración que vamos a tener en el 21 de marzo. Así que, Padre, en esta mañana te doy gracias por esta preciosa iglesia que tú nos has permitido pastorear. Me emociona saber, Señor, que pastoreo una iglesia, Señor, que cree a tu palabra, que es fiel a tu palabra, y que lo hemos visto, Señor, en esta pandemia, cómo te han sido fieles, Señor, para que tu iglesia siga avanzando, para que la iglesia siga prosperando, para que la iglesia no se detenga en su mensaje de evangelización y de discipulado. Señor, gracias, bendíceles en este día. Y yo oro, Espíritu Santo, que tú quites cualquier venda, que tú quites, Señor, cualquier atadura, en el nombre de Jesús, que no haya permitido, Señor, que este hijo tuyo crezca y avance en una mayor libertad financiera. En el nombre de Jesús yo oro, Señor, que tú lo saques de su cautividad. Pero dale, Señor, un corazón dispuesto a obedecerte. Que esta mañana sea un día de decisión, sea una mañana de tomar decisiones contigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo les bendigo y te doy gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor.
Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor, por este pueblo dador. Y yo quiero terminar en esta mañana dándoles gracias a ustedes que se unieron en los recursos para se nos escritura este terreno tan hermoso, de esta propiedad que el Señor nos ha dado para su gloria. Quiero decirles que la semana pasada ya se firmaron escrituras. Así que gracias, iglesia, por su generosidad. Gracias, iglesia, por su amor al Señor y a su obra y por seguirle creyendo a Él. Que el Señor les bendiga y estamos muy expectantes, muy emocionados que ya de hoy en 15 días ya nos estaremos mirando por lo menos la cara más cerca con algunos de ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, estén pendientes de todas nuestras programaciones que vamos a tener. Ya estamos liberando todos los ministerios para bendecir el reino de Dios y también para edificar y bendecir su vida. Que el Señor te bendiga. Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder.